Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Martes le damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, espacio dedicado a la salud que llega a ustedes gracias a la Dirección General del señor Rafael Casella, a la Ingeniería y Sistemas del señor Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy quisimos vestirnos de lujo para tener como invitados a dos excepcionales pediatras reconocidos como lo son la doctora Livia Romero, ella es oftalmólogo pediatra, y el doctor Ángel Cermeño, quien es neurólogo pediatra. En el primer segmento vamos a estar conversando con la doctora Livia Romero, quien nos va a estar profundizando sobre las lesiones o las alteraciones oftalmológicas que pueden presentarse en el COVID-19. Y es que con el aumento en la incidencia de los casos de esta enfermedad, se han visto más frecuentemente la aparición de síntomas extrapulmonares. Convencionalmente teníamos que los síntomas eran pulmonares, la tos, la dificultad para respirar, la fiebre, a veces la congestión nasal y el dolor de garganta. Como ya dije, el aumento en la incidencia de los casos ha hecho que síntomas más diversos y más variados fueran apareciendo y que cada vez entonces vayan apareciendo más síntomas relacionados a otros órganos y sistemas, los que son las presentaciones atípicas y las presentaciones extrapulmonares. Por eso entonces quisimos de una vez invitar a la doctora Livia Romero para que nos converse sobre las alteraciones oftalmológicas que puedan presentarse en la enfermedad del COVID-19. Bienvenida, doctora Livia, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días, Ana Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias, TNO Radio, también por la invitación a este programa, a este tema que de verdad es tan controversial y tan reciente, ¿no? Sí. Preséntese, doctora, ¿cuáles son sus redes? ¿Dónde trabaja actualmente? Pues yo soy oftalmólogo pediatra, mi red social de Instagram es @livirom con V, mi teléfono para comunicación vía WhatsApp es 0414-227-1050. Soy oftalmólogo pediatra y además realizo la parte de oncología ocular pediátrica y de adultos. Me encuentro en el Hospital Oncológico Luis Racetti, a cargo de la unidad de oncología ocular, y además en el anexo de Clínicas Caracas, en mi parte de consulta privada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Livia, nuevamente por aceptar la invitación. Entendemos que tiene una agenda bien ocupada. Gracias por el espacio que nos brindó para conversar sobre este tema. Inicialmente, hablé de que el aumento en la incidencia y en la aparición de los casos de COVID-19 ha hecho que vayan apareciendo poco a poco síntomas extrapulmonares a los que estábamos acostumbrados a ver que eran los síntomas pulmonares de la tos, la dificultad respiratoria, el dolor de garganta. Sin embargo, ahorita hemos visto manifestaciones que son extrapulmonares o lo que se denomina alteraciones atípicas de la enfermedad del COVID-19. ¿Cuáles pudieran ser las causas? Por ejemplo, una persona que tiene una alteración ya oftalmológica, tiene problemas en la visión, ¿puede ser más susceptible? ¿Cuál es la frecuencia en la aparición de estas manifestaciones oculares en la enfermedad del COVID-19? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que considerar, como todo esto comenzó en febrero, ¿verdad? Con la ciencia de la observación del doctor Lin Wenliang, que fue el primero en advertir la existencia de una conexión entre alteraciones oculares y pulmonares, ¿no? O sea, lo que se llama, el virus oculorrespiratorio, ¿no? Y lastimosamente este doctor también fallece por COVID. No desconocemos si fue el origen, la vía ocular lo que lo contamina, ¿ok? Debemos considerar para la parte oftalmológica que van a haber dos maneras de propagación, como son la propagación directa a través de las pequeñas gotículas
que cuando mientras respira un paciente, cuando tose, ¿verdad? O a través de contacto directo, a través de superficie, el paciente se toca el ojo y se va a llegar a contaminar. Y además que el ojo está siempre a la superficie desnudo y es una superficie expuesta. Entonces puede invadir directamente la conjuntiva, o sea, la parte blanca del ojo, y va a dar manifestaciones oculares en vista de que el virus no se conoce muy claramente, puede replicarse, es decir, reproducirse en esta parte de la superficie, inclusive llegar a través del el conducto nasolagrimal y llegar a lo que son las vías aéreas superiores, ¿ok? Es un sitio potencial de propagación, la superficie, aunque tienes la lisosima que se encarga de actuar contra cualquier agente nocivo que puede entrar a nivel ocular, pero también se conoce que existen receptores del tipo angiotensina 2 a nivel de la retina, y esto es sumamente importante porque ya hay reportes de que hay alteraciones a nivel de la retina, algunos tipos, en pacientes que han tenido COVID positivo. ¿Qué pasa? Hay estudios también que reportan manifestaciones oftalmológicas que pueden estar presentes inclusive de 5 a 7 días previos a los síntomas generales del paciente. Y cuando hablamos de síntomas generales, son los síntomas más conocidos. Y los síntomas más conocidos, como tú bien lo dijiste, son cansancio, dolor a nivel muscular, el paciente puede no presentar fiebre, dolor a nivel de la garganta, mayor secreción a nivel de la parte de garganta, a pesar de que el paciente no sea, sobre todo no es alérgico, el paciente puede también tener disminución del olfato, disminución del gusto en un porcentaje bastante alto. Entonces, en estos pacientes, entre un 2 y un 32%, se han destacado algunos síntomas oculares, y de estos síntomas son prurito ocular, se da picazón, aumento del ojo un poco más rojo, aumento de la secreción a nivel ocular, es decir, un paciente que normalmente no tiene lagañas o no tiene secreción en el ojo, dice, oye, tengo el ojo como empegostado, tengo el ojo un poquito inflamado, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, congestión a nivel del ojo y un poco de dolor, ¿ok? Para esto se hizo un estudio a nivel de Wuhan también en un hospital universitario. Esto fue un estudio retrospectivo que nada más ocupó pacientes que estaban en la situación grave, es decir, pacientes que estaban bastante complicados, y solamente fueron 7 de estos pacientes, ¿ok? Se asoció en esos casos que aquellos pacientes que tenían alteraciones a nivel ocular tenían también mayores alteraciones a nivel del punto de vista hematológico, es decir, su prueba de reacción PCR estaba más elevada, tenían alteraciones a nivel de la LDH más severa y presentaban una enfermedad un poco más complicada. Doctora, muchísimas gracias entonces. Ahora, por ejemplo, ¿cómo nosotros pudiéramos diferenciar, hablando por ejemplo del enrojecimiento del ojo, de la aparición de las lagañas, de quizás la conjuntivitis que se puede presentar, cómo nosotros podemos diferenciar que sean síntomas, por ejemplo, de las personas que son muy alérgicas al contacto, por ejemplo, con el polvo, o de repente ahorita con el uso extremo o excesivo de los detergentes para desinfectar las superficies? ¿Cómo saber si es la enfermedad o si son síntomas alérgicos que no son, no están directamente relacionados con la infección? Bueno, esto es una muy buena pregunta, porque en realidad estos síntomas son muy solapados, ¿ok? Sobre todo nos hizo una coincidencia en los primeros días, meses del año, donde tenemos el capilmelado a toda mecha, y los pacientes alérgicos de verdad están totalmente hiperactivos, y además después tuvimos lo que era lo del polvo de Sahara, entonces tú no sabías si esto se podía estar relacionado con coronavirus o definitivamente era una conjuntivitis alérgica o un estado de irritación por toda la contaminación. Entonces, lo más importante de esto es que si nosotros llegamos a ver un paciente con una conjuntivitis de tipo relacionado con COVID, es una conjuntivitis de tipo folicular, ¿ok? O sea que solamente nosotros pudiésemos más o menos diferenciarlo, pero siempre nos vamos a ayudar de la coexistencia a largo plazo, por ejemplo, en los próximos 5 a 7 días, es decir,
bueno, mira, este paciente además tiene cansancio, tiene pérdida del olfato, tiene pérdida del gusto, es una conjuntivitis que a pesar de que tú colocas lágrimas artificiales, antialérgico, algún antibiótico o un poco de esteroides, el paciente en vez de mejorar y autolimitarse va a empeorar un poco, ¿ok? Si nosotros evidentemente vemos que es un paciente que nos consultó por una conjuntivitis de este tipo, o secreción o dolor ocular, tenemos que hacerle monitoreo muy cercano. O sea, yo eso es lo que yo estoy haciendo a través de mis redes sociales, a través de WhatsApp, inclusive el control fotográfico, porque en algunos de esos casos voy a tener que referirlo o a un pediatra si al niño se le agregan otras manifestaciones relacionadas con la enfermedad, o a un médico internista en el cual tengamos que solicitar algún laboratorio o a una placa de tórax, ¿ok? Como les dije, o sea, los síntomas oculares están presentes en un porcentaje bastante bajo porque todavía estamos aprendiendo mucho del COVID y el ojo, los reportes que hay no son tan concluyentes, pero sin embargo tenemos que estar en esta parte muy atentos, ¿ok? Excelente, excelente, doctora. Bueno, y lo importante de todo esto es conocer que existen manifestaciones oftalmológicas en la infección por COVID para poder realizar el diagnóstico y para poder colocar un buen tratamiento. Ya hemos visto pues en otros programas algunas de las manifestaciones extrapulmonares y que no siempre se presenta de la misma forma en todas las personas. Sin embargo, el clínico, el médico, tiene que tener la sospecha para poder realizar el diagnóstico, como bien dijo la doctora Livia, para poder hacerle seguimiento al paciente y en el momento en que el paciente no mejore o veamos que su evolución sea tórpida, poder colocar el tratamiento adecuado para que el paciente evolucione satisfactoriamente. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en los niños más pequeñitos que no hablan, por ejemplo, que no refieren de repente el prurito, la picazón en los ojos? ¿Cómo se hace el diagnóstico en los niños más pequeños? Bueno, fíjate que los niños además tienen un plus, que es que son los diseminadores muy altos de la patología, ¿no? O sea, que esto es un riesgo bastante grande para nosotros los que hacemos oftalmología pediátrica, y por lo general en el consultorio además no le puedes decir al niño, déjate el tapaboca puesto, no hables cuando te tengo la lámpara de hendidura, que es una distancia bastante cercana, ¿no? Sí. Por lo general los papás, el signo, una de las cosas que han consultado mucho en esta época donde el niño está pegado a un dispositivo electrónico, es que parpadea de más, te rasca los ojos, no le gusta la luz del sol, ¿verdad? Entonces eso puede alertarte acerca de que tiene una inflamación a nivel de la córnea, tiene algo de secreción, ¿ok? Entonces, y si nosotros acompañamos de que los síntomas generalizados o inclusive de los pacientes de pérdida del gusto del olfato, por lo general los niños pequeños no te van a decir, ay, bueno, no huelo nada ni nada me sabe nada. Sí. Entonces, es más que todo ser muy observador en cuanto a lo que te va refiriendo el papá. En estos casos muchas veces me han enviado videos y tú ves el niño que parpadea cuando está frente al dispositivo. Yo para esos casos les indico lágrimas artificiales, limitar el uso el tiempo de uso de este tipo de dispositivos, colocar compresas de agua helada, inclusive algún antibiótico o con algo de antiinflamatorio en caso de que el niño presente secreción. Siempre les hago hincapié a los padres que debemos mantenerlos alejados de personas mayores, no vaya a ser que esto sea el inicio de una enfermedad que vaya a ser tener mayores complicaciones con los adultos mayores, ¿no? ¿Ok? O con algún paciente que tenga alguna otra enfermedad de base. Entonces, siempre estar muy alerta a estos síntomas. Excelente. Bueno, doctora, vamos ahorita a un corte comercial y enseguida seguimos con usted, la doctora Livia Romero, quien es oftalmólogo pediatra y nos está acompañando el día de hoy para conversar sobre las manifestaciones oftalmológicas en el COVID-19. Ya regresamos. Hoy estamos conversando
Romero, quien nos está conversando sobre las manifestaciones oftalmológicas en el COVID-19. Ella es oftalmólogo pediatra y bueno, ya nos ha dado como una introducción sobre todas las manifestaciones que se pueden presentar a nivel del ojo y los problemas que puede presentar una persona que potencialmente pueda tener la infección por COVID-19. Ahora, doctora Livia, ya conversamos presentes. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos concomitantes o las manifestaciones oftalmológicas se van a presentar solas o de repente pueden haber otras manifestaciones que nos hagan sospechar? Ya hicimos pues más o menos mención a las diferencias entre una persona alérgica que pueda tener de repente conjuntivitis alérgica o puede tener también manifestaciones de pífora o lagrimeo, a las personas que puedan tener de repente la infección, que pueden tener decaimiento, malestar general o fiebre. Ahora, ¿cómo por ejemplo tener la sospecha de cuando vemos a una persona y cuáles son esas complicaciones que puede tener la persona una vez que ya se hace el diagnóstico por COVID y se le hace el diagnóstico? Estas manifestaciones pueden ser recurrentes, pueden quedar a largo plazo, puede quedar algún tipo de secuela a nivel del sistema ocular. Bueno, fíjate tú que, como lo vuelvo a repetir, en COVID hay mucho para escribir todavía. Hay un artículo muy bueno acerca de más de 20 artículos, de la recopilación de más de 20 artículos acerca de las manifestaciones oculares, porque era un detalle que evidentemente se venía dejando atrás, ¿no? Entonces se hicieron un estudio en el cual en pacientes con PCR positiva para COVID, que no ameritaron hospitalización, tenía enfermedad leve moderada. Todos tuvieron en un porcentaje bastante alto, sin diferencia entre hombres y mujeres, ni diferencia entre edades muy adultas y edades mediana edad, algún grado de afectación a nivel ocular. O sea, estas manifestaciones, como tú bien lo recalcaste, son prurito ocular, dolor ocular, algunos refirieron centelleos, secreción, alteraciones a nivel de visión de la luz, se les molestaba la luz, y eso ciertamente relacionado con un queratoconjuntivitis que está completamente ya documentado. Sin embargo, el estudio no consideró que este tipo de manifestaciones iban a ser específicas, porque por supuesto todavía no tenemos un número considerable como para decir, bueno, mira, estas alteraciones son significativas en cuanto para pacientes de COVID. Sin embargo, se ha señalado en los mismos que a seguimiento a largo plazo, así como le persiste al paciente dolor muscular, cansancio, dificultad un poco para hacer sus labores habituales que hacía antes, también los síntomas oculares se van a hacer persistentes y van a durar un poco más en el tiempo. Y este síntoma sería sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, sensación de que tiene el ojo un poco seco. Entonces, estos son pacientes que van a meritar a largo plazo uso de complementos en lágrimas artificiales, uso complementario además de observación desde el punto de vista oftalmológico, monitoreo que se lleva por vía de telemedicina en estos casos, aunque ya se conoce que ya después de pasar la enfermedad el paciente no va a volver a contagiar al médico, pero sin embargo tienes que estar ahí presente. Hay un estudio también publicado a nivel de la retina, que son los que tienen en realidad receptores para la angiotensina 2, donde hubo observación a través de tomografía de coherencia óptica de microhemorragias a nivel de las arcadas de la retina y exudados algodonosos. Entonces, esto nos hace pensar mucho como oftalmólogos que estos pacientes, sobre todo que han estado graves en terapia intensiva, debemos de tener un control oftalmológico posterior a su egreso, ¿ok? Para poder determinar si hay alguna manifestación que quedó allí presente y poder determinar a largo plazo cuáles serían las manifestaciones o alteraciones por COVID. Entonces, como les dije, o sea, COVID está empezando, estamos recopilando bastante información. Lastimosamente tenemos que estar un poco más lejos del paciente por el grado de contaminación. Inclusive ya hay reportes de que el paciente inclusive asintomático que va a un consultorio oftalmológico tiene, por la presencia
si tiene un COVID positivo y está asintomático, puede dejar residuos de esta patología en el consultorio. ¿Ok? O sea que un paciente que sin tener manifestaciones oculares puede infectar a otro paciente o inclusive al médico si no se toman las medidas de seguridad ni las medidas de higiene necesarias para que esto no ocurra. Excelente, doctora. Y ahorita que toca ese punto, era uno de los puntos que, bueno, queríamos conversar. ¿Cuál es el tratamiento asociado a estas alteraciones oftalmológicas? Y con respecto a lo que acaba de mencionar, ¿cuáles son esas recomendaciones, tomando en cuenta que el ojo es mucosa y a través de todas las mucosas pues está el riesgo del contagio del COVID, de adquirir la enfermedad? Entonces, ¿cuáles esas recomendaciones a los papás o a los otros especialistas con respecto a la evaluación clínica de un paciente que potencialmente, aunque ahorita, bueno, todos los pacientes son positivos hasta que se demuestre lo contrario, pero cuáles son esas recomendaciones para evitar la transmisión de la enfermedad en el momento que el paciente va a una consulta médica? Bueno, simplemente debemos de hacer, o sea, estamos haciendo un cuestionario. Ese cuestionario a veces te hace un poco complicado. Yo quisiera que la mayoría de los oyentes fueran muy sinceros a la hora de contestar un cuestionario de estos, ¿no? Porque muchas veces el paciente dice que no ha tenido fiebre, no tiene mialgias, no tiene dolores articulares, no tiene cansancio, y luego en el nuevo interrogatorio, el momento de la consulta, hay que devolver al paciente, y esto es clave para no infectar a otras personas, no contaminar al personal médico, no contaminar a la secretaria. Entonces, se hace indispensable un interrogatorio que se va a enviar, por lo menos en mi caso, yo se los envío vía correo electrónico, donde hay una confirmación, inclusive el día anterior a la consulta se les va a hacer el mismo cuestionario, ¿no? Enfatizando en manifestaciones concomitantes a eso. COVID, todo en tiempo de ascenso, todos somos COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario, podemos ser portadores asintomáticos. Entonces, se recomienda no tocarse las mucosas desde el punto de vista de los ojos, ¿verdad? Ojo, nariz, boca, evidentemente, pero estamos tratando a nivel ocular. Si usted toca una superficie, trata de no llevarse la mano al ojo, porque aunque no hay estudios demostrados de cómo se comporta esta partícula que se está llevando el ojo, ciertamente hay restos de virus a nivel de la superficie que duran un poco más o menos según la humedad, la temperatura, el aire, todas estas cosas. Segundo, mantener un constante lavado de manos, higiene de manos, con agua y jabón o con solución alcoholada. Siempre usar el tapabocas. Se recomienda a los quirúrgicos, si usted va a asistir a una consulta oftalmológica, debido a la cercanía que mantenemos el oftalmólogo con el paciente, es una distancia entre 25 a 40 centímetros, es una distancia muy, muy pequeña. Si va a recibir instrucciones, debe de ir solo al consultorio. En caso de ir con niños, va usted sola con su niño y espera el otro familiar en el auto, o espera en la sala de espera fuera del consultorio. Cuestión de que no haya interferencia, debe cumplirle la hora pautada para la consulta. Exacto. Para no coincidir con otros pacientes. Exacto. También, y bueno, tener su protector facial, su protector ocular. Excelente. Muchas de las instrucciones yo las estoy dando, inclusive los saco del consultorio y los hago a 2 metros o más de distancia, cuestión de que podamos mantener márgenes de seguridad para las dos personas, ¿sí? Así es, doctora. Y una manera de repente de evitar esto o esta transmisión de la enfermedad es a través de la teleoftalmología. Quisiera pues brevemente que me hable sobre eso, o sea, cuáles son actualmente las posibilidades para que un médico, un especialista pues evalúe a un paciente sin necesidad de que éste acuda a un centro de salud por el riesgo pues que sabemos que implica el trasladarse y el acudir a un centro de salud. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta teleoftalmología? Mira, ciertamente la teleoftalmología es un recurso muy grande. Hay estudios que confirman la asertividad diagnóstica a través de una buena teleoftalmología, el informe de los signos, los síntomas, inclusive consultas vía Zoom, consultas vía WhatsApp, a través de fotografías, y solamente dejar para casos de consultorio a aquel paciente que si se le indica alguna terapia no mejora o que nosotros ya catalogamos como signos de emergencia o urgencia, ¿ok? Todas estas pautas están bien establecidas por la Sociedad Venezolana de Oftalmología, por la Academia Americana de Oftalmología.
Entonces, la teleoftalmología llegó para quedarse, para evitar sobre todo los pacientes ancianos que vayan a un lugar de alta exposición. En esta el paciente se le va a hacer un interrogatorio, inclusive hay unas tablas específicas las cuales tú puedes imprimir o señalar a través de tu computadora y poner al paciente a tomarse la visión de cada ojo por separado. Entonces tú puedes decir, bueno, mira, si el paciente le bajó la visión o le bajó la visión, podemos determinar campos computacionales, hay unos recursos de movimientos oculares en los cuales los padres pueden tomar fotografías e inclusive nosotros saber a la distancia si un paciente está desviando o no está desviando un ojo en caso de los pacientes de pediátricos, ¿ok? O sea que este es un recurso bastante bueno y bastante seguro para ambos lados, médicos y para el paciente. Excelente. Doctora, algo para finalizar, de verdad le agradecidísimos porque nos haya cedido un espacio en este programa, Tu Médico en Casa. Si quiere finalizar, doctora, sus redes, pues algo que decir para cerrar con usted, de verdad muchísimas gracias. Bueno, mira, el COVID que ya quedó para aprender, estamos todavía aprendiendo sobre la marcha. Importante mantenernos salvos, mantenernos cuidados, usar la mascarilla, mantener las manos limpias. Debemos adaptarnos a esta nueva etapa de la vida, es muy importante. Y la oftalmología va a representar un apoyo muy importante en esta época, evidentemente, según los diferentes tipos de especialidades en oftalmología, ¿ok? Tratemos de ser lo posible lo más transparentes a la hora del interrogatorio para proteger al médico y protegerse ustedes mismos. Y estoy a su orden, a pesar de estar en la distancia, a través de mis redes sociales, en @LibiRom, o a través de mi teléfono por vía WhatsApp, siempre se los digo WhatsApp, mensajería de texto, al 0414-227-1050, y estoy para acompañarlo siempre. Y muchas gracias, doctora. No, doctora, muchísimas gracias a usted, de verdad, y bueno, esperamos volverla a tener aquí como invitada en nuestro programa. Nos vemos, muchísimas gracias. Encantada. Y bueno, vamos enseguida a otro corte comercial y luego vamos a estar con el doctor Ángel Cermeño, quien es neurólogo pediatra, y vamos a estar conversando sobre el tema de autismo en tiempos de pandemia. Ya regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso con más de Tu Médico en Casa. Conversamos en el primer segmento con la doctora Livia Romero y en este segmento vamos a estar conversando con el doctor Ángel Cermeño, quien es neurólogo pediatra y quien nos cedió muy amablemente pues un espacio en su ajetreada agenda, porque es un pediatra pues bien reconocido, para acompañarnos el día de hoy y conversar sobre autismo en el tiempos de pandemia, cómo afecta y cómo pues recomendaciones a los padres, sobre todo para manejar esta condición. Sabemos que el autismo es una condición del neurodesarrollo y que tiene tantas manifestaciones que se habla de que es un espectro, ¿ok? De un espectro autista porque tiene muchas manifestaciones. Doctor Ángel, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, agradecido de verdad y quiero felicitarte porque bueno, he estado en sintonía del programa y realmente me parece fantástico. Y pues nada, mira, los temas que abordas y el desempeño súper chévere. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y cedernos este espacio. Bueno, doctor, entonces vamos a conversar el día de hoy, como ya dijimos, sobre el autismo. Vamos a hacer como un breve recuento, pues el programa básicamente se va a centrar en la época de la pandemia. Sin embargo, hay muchas preguntas, recibimos muchas preguntas cuando hicimos la publicidad a través de la página de Instagram. Y muchas personas pues tienen dudas, sobre todo a la condición, o sea, de qué se trata el autismo, cuáles son las frecuencias y las causas de aparición, o sea, cuáles son esas causas posibles del autismo, tomando en cuenta que ya se ha demostrado que no es una enfermedad y que es una alteración del neurodesarrollo, es decir, no es una alteración conductual, no se adquiere, es decir, la persona nace con esta condición. Entonces, ¿qué pudiera de repente hacernos como una introducción sobre el autismo? Sí, bueno, mira, el autismo hoy en día se le conoce como trastorno del espectro autista, para dar a entender que existe no una sola forma de presentación del autismo, sino prácticamente una gama de presentación. Desde el punto de vista de definición,
A veces uno quisiera dar la mejor definición posible para ser entendido y a veces cuesta un poquito, ¿no? Pero a manera general podemos decir que es una condición neurobiológica. ¿Qué significa eso? Esa condición prácticamente va a ser una manera, una forma de vida. Y esa forma de vida está condicionada por una serie de situaciones a nivel neurológico, una serie de condiciones a nivel cerebral. Pero que ese autismo no tiene una causa hasta ahora descubierta. No se sabe por qué razón una persona nace con autismo. Lo que sí sabemos es que existen algunas teorías de por qué una persona puede nacer con autismo, pero no existe hasta ahora una causa bien establecida, ¿ok? Desde el punto de vista, digamos, de la Asociación Americana de Psiquiatría, ellos lo engloban como un trastorno del neurodesarrollo, como bien tú lo dijiste, y que tiene 3 alteraciones elementales. Mire, de esta entrevista se nos puede olvidar todo, pero menos los 3 síntomas verticales de esta entidad, ¿verdad? Que son problemas en el lenguaje, problemas en la socialización y problemas en la conducta. Fíjate que para nosotros hablar y conversar con las personas, eso es algo cotidiano, rutinario, pero para ellos puede ser gran motivo de estrés el simple hecho de verte a los ojos, el simple hecho de que tú le hables a un tono de voz más alto o escuchar ciertos ruidos. ¿Por qué? Porque no solamente están las debilidades en el lenguaje expresivo, sino también debilidades a nivel comprensivo. También hay debilidades en la socialización y en ciertas conductas que cualquier persona las vería muy llamativas, ¿entiendes? Conductas como aleteos, conductas repetitivas, a veces incluso autoagresión. Y esa triada de síntomas se le conoce como triada de Wien. ¿Esto está presente solamente en los niños o el niño que no es diagnosticado puede avanzar a la etapa adulta? ¿Cómo se manifiesta el autismo en la etapa adulta si es que la enfermedad evoluciona? Fíjate, en el caso del autismo, ¿verdad? La persona, una vez que ya tiene ese diagnóstico de autismo, es una condición que le acompañará durante el resto de la vida, ¿ok? Esto puede sonar, digamos, de repente fuerte, pero no hay que verlo bajo esta óptica, dado de que hay personas muy famosas, muy exitosas, y tienen la condición de autismo, ¿ok? Es decir, el autismo es una condición crónica y en la cual siempre van a existir esas debilidades en lenguaje, socialización y conducta. Lo que sabemos hasta hoy en día es que en la medida que hay un abordaje temprano de estas debilidades en lenguaje, socialización y conducta, estos síntomas van haciéndose funcionales. Es decir, una persona con autismo no está sentenciada a fracasar en la vida, vamos a decirlo así. Por el contrario, la persona con autismo tiene ventajas en ciertas cosas con respecto a la población neurotípica, ¿ok? La persona con autismo suele ser perseverante en sus cosas, es decir, es poco probable que si el autista siente atracción por un tema, lo deje a media tinta. Es decir, lo más probable es que culmine lo que está haciendo. Incluso se sabe de personas que han optimizado tanto su rendimiento que hacen ese desempeño casi perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Si se diagnostica el autismo, esta condición es crónica, pero no sentencia al paciente para que pueda triunfar en la vida o ser funcional, pero teniendo presente que esta forma de conducta puede afectar su forma de hablar y su forma de entender, su forma de socializar y la forma como la gente lo percibe, y tener una ansiedad que a veces no logra controlar. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Ok, perfecto, doctor. Quisiera interrumpir un poquito la entrevista porque, bueno, tenemos varias preguntas y quisiéramos entonces responder las preguntas a nuestros oyentes. Hay una de Yuri Bajo Lu. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 6 años de edad con autismo, altamente funcional, pero con serios problemas de alimentación por texturas, colores, formas, olores, temperatura, a consumir los alimentos? Ok, fíjate algo, el autismo es un mundo, definitivamente. ¿Qué sucede? En el autismo existe una cosa que son las rutinas. Es decir, ellos están acostumbrados a ciertas rutinas. Si estas rutinas, ¿verdad?, de un momento a otro se rompen,
comienzan los síntomas a florecer. Es decir, se acentúan las debilidades del lenguaje, las debilidades de socialización y comienzan una serie de conductas tales como unos niveles elevadísimos de estrés y de ansiedad. También pueden presentarse conductas disruptivas, desafiantes. Ellos en muchos casos pierden su autorregulación cuando se rompen las rutinas, ¿ok? Entonces esto hay que tenerlo presente. Una cosa que no dije, pero que está presente en el autismo, es que ellos tienen una alteración en lo que es la percepción sensorial. Entiéndase por percepción sensorial el tacto, el gusto, el olfato, la vista y la audición. Okay. Esto es para nosotros, de repente a usted le toca la piel y lo siente como un roce, pero en el caso de la persona con autismo, pudiera sentir esto hasta como una agresión, o puede sentirlo como algo doloroso. De repente para nosotros un sonido, el de la licuadora, puede ser tolerable, pero para un niño con autismo el solo ruido de la licuadora le es tan estorboso que entra en estrés e incluso en autoagresión durante el momento de ese sonido. Las comidas vienen a ser un punto débil en la persona con autismo porque son selectivos. Es decir, ellos de repente son selectivos de los alimentos y selectivos de ciertas texturas de alimentos. Tuvimos el ejemplo de un pacientico que no le gustaba comer carne como tal, así en cuadritos, ¿ok? O sea, picársela en cuadritos y que él la comiera, no, porque esa textura en cuadritos no le gustaba. Entonces, fíjate que la madre descubrió que si molía la carne y la disfrazaba con otras cosas, sí la toleraba. Y no es un problema de que no le gustaba el sabor, sino la textura que le ofrece la carne en cuadritos, en ese caso en particular. En otros niños de repente no es así. Pero lo que te quiero decir es que las rutinas, las texturas y la forma como las condiciones ambientales pueden estresar al niño con autismo son bastante frecuentes y hay que reconocerlas. Cada madre se va a convertir en una experta en conocer qué le molesta, qué le agrada, y es un ensayo y error. Una cosa que yo siempre le digo a las madres, ni los padres, ni nada, tienen la culpa de que una persona nazca con autismo. No hay una causa. Las madres no tienen por qué preguntarse, ¿será que hice o dejé de hacer y por eso el niño presenta la condición de autismo? Porque liberar a la madre de esa sensación de que ella tuvo algo que ver hace que se involucre más fácilmente en el inicio precoz de las terapias, que es lo que nosotros queremos resaltar en esta entrevista. Excelente, doctor. Otra pregunta, ¿cómo se puede reducir la ansiedad que causan los niños acerca de la incertidumbre de volver a una rutina, el tener que seguir una normativa que puede alterar su estilo de vida? Esto es más o menos lo que estaba conversando, el cambio de rutinas. Fíjate, ese cambio de rutinas, ¿verdad? Aunque uno de repente lo pudiera decir rápidamente o conversarlo aparentemente sencillo, es un ensayo de error y es una cosa bastante compleja, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus, ¿ok? Vale decir que cuando ellos generan sus rutinas de ir para la escuela, levantarse a cierta hora, irse en un autobús, en un transporte con sus padres, tener unos horarios de merienda, de recreo, eso se pierde en el contexto de esta pandemia, dado de que ahora las clases pueden ser de tipo virtual, con un sistema del cual no estaban acostumbrados, y esa ruptura tan brusca hace que se pierdan las rutinas que conocía, ¿ok? Esto nos invita a generar nuevas rutinas, ¿ok? Se sugiere crear horarios de forma conjunta, empleando imágenes, pictogramas, referentes, para que esas imágenes, para que esos pictogramas, esos referentes, los asocie, él asocie esa imagen con el inicio de una actividad a tal horario. Trata de tenerle un seguimiento y facilita que lo que él quiere hacer esté a su mano, que sea práctico, que sea sencillo. Debes priorizar el bienestar de tu hijo y por lo tanto asegurarte de que se sienta regulado, tranquilo y lo menos estresados posible, ¿ok? Las tareas curriculares y otros aprendizajes se van a ver bastante van a ser bastante difíciles de sobrellevar porque no están acostumbrados del todo a la enseñanza virtual. Y es aquí donde debemos pedir ayuda y colaboración a los psicopedagogos,
para que nos den herramientas de cómo acostumbrar esta nueva forma de aprendizaje dentro de las rutinas del niño. Entonces, esto de verdad viene siendo algo bastante difícil, es un ensayo y error. Y otra cosa, hay países de hecho donde se toma en cuenta que la persona con autismo tiene que tener, digamos, 1 o 2 horas que le permitan pasear o caminar, ¿ok? Incluso en el contexto de esta pandemia. ¿Por qué? Porque necesita liberar un poco de ansiedad, un poquito de tensión, y eso se ha normado en algunos países, ¿ok? El hogar, la casa, debe convertirse en un lugar seguro, tranquilo y predecible para ese niño. Tiene que el niño sienta que vale la pena quedarse en casa, ¿ok? Generar algunos horarios, invitarlo a formar parte de la preparación de los alimentos, que él se involucre al servir la mesa y generar ciertos horarios y rutinas. Eso es determinante. Ajá. La alimentación es un factor primordial en el sistema y en el desarrollo del sistema inmune y de defensas en los niños. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer, por ejemplo, el sistema inmunitario de estos niños que no quieren comer, que de repente rehúsan las proteínas o que no quieren comer los vegetales o que de repente son muy deficitarios en cuanto a la comida? ¿Cómo hacer quizás para entonces elevar ese sistema inmunológico y evitar entonces la aparición de otras enfermedades potencialmente? Claro, fíjate esto se convierte en una de las preguntas fáciles de explicar y difíciles de llevar a la práctica. Así es. Ok, una de las cosas que se pueden hacer es generar, digamos, rutinas atractivas. Conocer qué textura le gusta al niño y qué texturas no le gustan al niño. Incluso tú puedes ver que la misma apariencia de la comida puede ser un factor que influya en que no le guste la comida y no necesariamente el sabor. Sí. Fíjate, había un niñito que no le gustaban las arepas. No le gustaban las arepas y no quería. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Le comenzó a colocar ojitos usando zanahoria, boquita, usando otro tipo de verdura. Y lo cierto es que la arepa le quedó más pequeñita, pero con forma de cara. Y así, de esa forma, le gustó. Es decir, con la alimentación a veces hay que ser creativo y es de ensayo y error. La asesoría de un nutricionista o un experto en la parte de gastroenterología que esté involucrado con el autismo puede ser de bastante ayuda, ¿ok? Y bueno, nunca tirar la toalla. Es decir, hay momentos de altibajos emocionales en los padres y estos altibajos emocionales hay que ayudarlos y canalizarlos porque son una piedra angular en la evolución del paciente. Así es. Y por ejemplo, bueno, lo que usted estaba comentando, que cuando se rompe la rutina o cuando cambia alguna condición en casa o en la vida del niño, es cuando aparecen quizás las crisis de ansiedad o las crisis de agitación. Entonces, ¿cómo podemos hacer durante la pandemia? Que pues nos cambió la vida a todo el mundo. O sea, esto nos demostró que pues no tenemos el control de absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer en estos niños que quizás anteriormente iban a un colegio o iban a un centro pues de atención y ahora están permanentemente en casa viendo a las mismas personas, quizás no tienen esa distracción que tenían, que quizás los distrajeron un poco? ¿Cómo hacer entonces en esta época de pandemia que preocupa tanto porque existen cada vez manifestaciones de agitación y de inestabilidad entonces para los papás? Mira, es necesario generar nuevas rutinas. Eso es una piedra angular en este contexto de la pandemia. Vale decir que en este momento de pandemia y autismo no hay nada escrito. Es decir, no estábamos preparados ni desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista social para atender el comportamiento en casa de un niño con autismo. ¿Por qué? Porque de un momento a otro le rompimos su rutina. Ellos incluso por ser selectivos con las personas, puede ser que se había apegado tanto a un niño, a un compañerito en la escuela, que le hace falta ver a ese niño o que le hace falta ver ese amiguito. Exacto. Cuando se rompe esa parte de forma tan brusca, hay que buscar la alternativa. Si este fuera el escenario, es bueno conversar con los padres de ese niñito con el cual él tiene bastante apego para tratar de hacer comunicaciones virtuales, por lo menos con relativa frecuencia y en horarios que sean cómodos para ambos. Eso es una manera. Lo otro, tratar de que los padres no son
maestros, no son psicopedagogos, y a veces por más que quieran hacer el rol docente con su hijo, le va a ser un poco difícil si no acumula experiencia e información al respecto. Yo pienso que los padres deben pedir asesorías con los psicopedagogos e incluso los psicólogos para generar mejores estructuras de rutinas en los niños. La casa debe convertirse en un centro, destinar algún ladito de la casa para que sea un centro de recreo, un centro donde él lo asocie con su recreo de la escuela. Incluso es bueno generar una hora donde el niño pueda salir a pasear, ¿ok? Bien sea en el porche y todo eso. Explicarle las medidas preventivas de distanciamiento social, del tapaboca y el lavado de manos de una manera práctica y no fatalista. ¿Ok? Eso amerita mucha practicidad. Incluso hay juegos que los padres que por YouTube aparecen, que los padres le dicen que van a matar a un muñequito malo que está en sus manos y vamos a practicar cómo se hace. Y entonces es como que si el niño entendiera que el lavado de manos es algo divertido y no algo obligatorio. Exacto. El uso del tapabocas, no vamos a colocarle una mascarita de colores o con una boquita, algo que no asocie estas medidas como algo que sea, digamos, desagradable. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que le coloques el tapabocas, la ansiedad va a ser bastante intensa. Entonces esto amerita de verdad mucha disciplina. Yo lo explico así de esta forma, pero esto no es fácil llevarlo a la práctica. Sí, y bueno, como toda condición crónica, es importante en el caso pues de los niños que presentan esta condición, que el papá se haga parte o los padres se hagan parte y conozcan bien la condición para que puedan ayudar entonces al crecimiento y al desarrollo del hijo. Doctor, muchísimas gracias. Ya para culminar, quisiera pues que respondiera dos últimas preguntas que nos llamaron la atención. Una es si el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, forma parte del espectro autista, y las otras pues las recomendaciones a los papás y cuándo estos deben llamar al especialista. Sabemos que entonces el niño va a tener manifestaciones de agitación, de hiperactividad, cuando se cambia la rutina, sobre todo pues en esta época de pandemia que nos ha tocado a todos, pero cuando el papá o la madre tiene que llamar o acudir al especialista, ¿cuándo sería pues entonces un caso de emergencia? Ok, fíjate algo, con respecto a lo primero, en las clasificaciones anteriores de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el DSM-4, en ellos decían que el autismo era una cosa y TDAH era otra cosa. Sí. Es decir, no podían coexistir o cohabitar en el mismo paciente. ¿Ok? De modo que cuando se hacía el diagnóstico de una, ya prácticamente no se podía tener el diagnóstico de lo otro. En el DSM-5, cuando se hacen las modificaciones, se permite un poquito más aceptar que una persona con autismo puede de manera comórbida tener TDAH, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista actual, se acepta que puede coexistir de manera comórbida el TDAH en pacientes con autismo. Okay. Otra cosa que vale decir es que por motivo de la pandemia, del aislamiento en casa, muchas madres dicen, bueno, no vamos a ir al médico y bueno, vamos a esperar que esto pase. Yo pienso que hay que hacer uso de las herramientas virtuales. Hay muchas personas que están dictando asesorías en línea para padres, para más o menos no perder el control de tal vez no sustituye a la terapia presencial, pero créame que se ayuda muchísimo que los padres no desvinculen las terapias del niño. Hemos visto con preocupación que muchos niños que tienen autismo comienzan a exacerbar sus conductas de ansiedad, conductas, digamos, de autoagresión. Y si tienen de repente epilepsia, que a veces acompaña al autismo, comienzan a convulsionar más. Y sucede porque los padres ya no están llevando muchas veces al niño pensando que bueno, vamos a esperar que pase la pandemia, y esta pandemia no tiene fecha de caducidad. Exactamente, no sabemos. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es tratar de empaparnos, aprender y no perder el contacto con los terapeutas. Esa es una buena sugerencia. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Cermeño, por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias por acompañarnos a Tu Médico en Casa. Palabras para despedirse, doctor. Bueno, mira, quería pues invitarlos pues plenamente a que siempre estén en contacto, bien sea con mi página de @neuroangelkicks en Instagram o Neuronas al Aire, que también es una plataforma que tenemos para la neurodiversidad.
Mi nombre es Ángel Cermeño y bueno, estoy plenamente a la orden para poder atender cualquier situación relacionada con el autismo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a ustedes recordando espacio dedicado a la salud, donde tienes información y noticias bien útiles, que llega a ustedes gracias a la Dirección General del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caguan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Chao, chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.